Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Se han destacado en el desarrollo de soluciones disruptivas dentro del competitivo mercado de innovación y tecnología en México. Soy Mariana Yuntimpín, directora editorial de Líder Empresarial, y hoy en la sección de pilotos te muestro el camino de Gustavo García, Chairman de Sky Group, quienes han recibido distinciones como el Premio Nacional de Tecnología e Innovación y quienes están incluidos en el ranking de Great Place to Work. Pues mira, mucho de lo que, por así que viví en mi niñez, vengo de una familia de 3 hombres, entonces ha sido muy interesante la visión que teníamos en ese momento como familia. Vengo también de una familia de actores, entonces yo fui uno de esos niños que desde muy chiquititos empezó en la parte de actuación. Entonces tenía, digamos, esa parte de trabajar desde siempre, porque desde los 6 años estoy ahora sí trabajando. Primero fue como artista, luego estuve en varios programas de televisión, novelas y demás. Y de ahí como que se me hizo mucho la parte de la cultura de trabajo. ¿Qué pasa después de eso? Me compran mi primer computadora, yo creo que eso a los 7, 8 años, y me enamoro de las computadoras. Entonces llega un momento en el que me encanta la parte de tecnología, la parte de crear cosas, la parte de desarrollo, y empiezo mucho a manifestarme por ese lado. ¿Qué sucede después? Sigo creciendo en la parte de tecnología. Llega un momento en mi vida que tengo que escoger si me voy hacia leyes o hacia ingeniería de sistemas. Y sobre todo me iba a ir a leyes, por lo que te comentaba de la parte de actuación y demás. Soy una persona que soy muy extrovertida. Entonces, por ese lado, se me abrió mucho, digamos, esa educación. Y decían, oye, en leyes, pues imagínate el poder estar en juicios y demás. Era bien interesante. Pero mi alma geek no me dejaba y decía, ¿sabes qué? Es que yo quisiera ser ingeniero. Tuve una división en la familia, literal, mi papá me quería que fuera abogado y mi mamá tecnólogo, y pues le hice caso a mi mamá, entonces me fui a la parte de tecnología, como siempre debe de ser, y me fui a la parte de tecnología. Estudio ingeniero de sistemas, y de ahí me empezó como que a mover en la parte, digamos, extrovertida de sistemas. Me metí mucho en la parte de política. Yo estudié en la Universidad de Monterrey, fui el presidente de la carrera, y pues ya te imaginarás todo ese show. Entonces mucho me quedé por ese lado. ¿Qué sigue después de mi vida? Yo trabajaba para un corporativo en la parte era su director de innovación. Fui director desde muy chiquitito. Yo tenía 22 años cuando empecé a ser director. Y de ahí empecé mi trayectoria. Y a los 24 años me invitan a estar en una fundación binacional de ciencia, tecnología e innovación. Y como asesor de tecnología aquí en Nuevo León. Y ahí fue donde empezó mi nueva carrera por resolver problemas con demás empresas y ayudarlos a que puedan generar y crecer sus negocios a nivel mundial. Me toca estar encargado en la parte de llevar empresas de aquí a Silicon Valley, a la primera aceleradora de negocios que hubo en Silicon Valley. Te hablo en el orden del 2004 y por ahí empieza mi vida. Después de ahí fui director de la Cámara de Tecnologías de Información aquí en la región noreste. Luego estuve como uno de los directores del clúster de software. Y un día dije, oye, he ayudado a demasiadas empresas, ayudo a resolver los problemas de las empresas, ¿por qué no generar mi propia empresa? Y nace esta empresa, y de ahí sigue mi vida. Reconocer la propia evolución como empresario es clave para adaptarse, crecer y asegurar el éxito en un entorno empresarial en constante cambio. Bien interesante. La compañía se llamaba Cloud Source IT. La primera compañía que hicimos. Cloud Source IT tiene una visión de cómo generar tecnología para el humano. ¿Qué sucede en esa época? La tecnología, te hablo hace más de 13 años, estaba muy basada en que todo fueran pantallitas cuadradas, grises y demás, y no había nada de usabilidad. No, digamos, el humano tenía que adecuarse a lo que querían las máquinas. Entonces nace la compañía con la visión de generar una visión más humana de las computadoras. Y lo que veíamos mucho de este lado es que el día de hoy hay muchas maquilas de software. Algo que no queríamos nosotros era hacer una maquila de software, sino lo que buscamos es que la gente que trabajara dentro del corporativo tuviera una pasión de desarrollar la tecnología y fueran tratados como humanos.
Lo que sucede también es que las compañías de software muchas veces son tratadas como máquinas porque son maquilas de software. Entonces, lo que teníamos era una visión que tuviéramos a gente con calidad de vida dentro de la empresa y humanizar toda la parte de tecnologías de información. Empezamos a crecer mucho como compañía, te hablo de hace 13 años al día de hoy, y llega un momento en el que nuestro core era el desarrollo de aplicaciones móviles. Nosotros nos tocó hacer la primer banca móvil en México, y por ahí te puedo empezar a platicar cosas bien padres que sale de nosotros. Y al momento de ir creciendo, las compañías ya no nos hablaban para las aplicaciones, nos hablaban para resolver problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Empezamos a darnos cuenta que no nada más éramos una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles, sino éramos una empresa que podía seguir creciendo con una metodología y demás. Entonces sucede que armamos una metodología de gestión de innovación donde veíamos nosotros cómo resolvíamos los problemas, y no era un chispazo la resolución de problemas, sino era una metodología que poco a poco veíamos que se podía replicar en las compañías. De eso llega el momento en el 2017 donde esa metodología se mete al Premio Nacional de Innovación y ganamos como la empresa más innovadora de México. Entonces cambia el paradigma de la empresa, es una empresa de visión de cómo generar más humanismo en la tecnología y esta pasión de la gente de la compañía, a un cambio en ahora cómo resolver problemas desde Rocket Science además, y cómo no perder la pasión de la gente de la compañía. Lo que sí tenemos mucho, y si ves nuestra metodología en el centro, son las personas. Lo que no quisimos quitar de nuestra primera visión a la de hoy es que la cultura, las personas de la compañía tienen que tener la pasión para generar tecnología. Si no, generarías tecnología que no es usada para humanos. Y ahí fue la evolución, se cambia el nombre a Sky Group, Cloud Society se queda como nuestra compañía de desarrollo de tecnología, y Sky Group genera más compañías, y Sky Group se queda como el corporativo de innovación. Implementar un estilo de liderazgo que contemple lo humano, fomenta la motivación, el compromiso y el bienestar de los empleados, impulsando así el éxito colectivo. Fíjate que bien interesante el cómo tuve esa educación de liderazgo. Cuando te platiqué que trabajaba en esta fundación binacional, mi jefe era un doctor de Stanford. La verdad, una persona eminencia y demás en el tema. Y me acuerdo que el primer día que llegué a trabajar con él me dijo, mira Gustavo, si no vienes a divertirte a esta empresa, mejor ni estemos. Entonces, ¿qué sucede? A mí se me quedó muy cargado esa parte de que el trabajo tiene que llevar la parte de diversión, que sea divertida el día al día en el que vas trabajando. Con el transcurso de los años, lo que encontré es que no nada más era diversión, sino también era la parte de pasión. Entonces, cuando genero la primera empresa al día de hoy, lo que le comento a todos los chicos que trabajan con nosotros es, económicamente vas a tener calidad de vida, que es lo primero que tengo que tener como check. La segunda y tercera parte es decir, vienes a divertirte y vienes a apasionarte. Yo sé que de repente en las nuevas culturas generacionales dicen es que el trabajo al final es algo pasajero, cuando el trabajo es algo que impacta en tu vida. Al final, mucha gente tiene al final de su familia y demás, pero hay que entender que el trabajo está dentro también de tu familia, está dentro de lo que vives. Y si ese trabajo no estás apasionado y no estás divertido, va a ser una carga emocionalmente muy fuerte para lo que sigue después del trabajo, que es tu familia, tus hijos y demás. Entonces, algo que queremos aquí dentro de la compañía es que al momento que están trabajando, número uno, tengan su calidad de vida. Número dos, que puedan ellos apasionarse. Que cada vez que saquemos un nuevo producto, que es que vamos con un nuevo cliente, que ellos entiendan que lo que ellos están aportando a esa ecuación, a esos algoritmos que estamos desarrollando, es para un bien común. Sí buscamos esos proyectos Rocket Science, donde buscamos proyectos que se apasionen y sepan que al final vamos a tener hasta impacto en vidas. Digo, estamos metidos en salud, eso es impacto también en la parte de salud, y que ellos sientan satisfechos que todo el trabajo y toda la inversión y sacrificio que se hizo para poder generar esos productos terminen en algo, y que únicamente termine en la parte monetaria. Porque si es por ahí, otra vez, volvemos a ser robots, ser maquilas. Y en esta empresa lo que buscamos es gente que innove y se apasione y se sienta feliz de lo que está trabajando con nosotros. El apoyo familiar es fundamental en el engranaje de un líder empresarial, proporcionando la estabilidad emocional y el respaldo necesario para enfrentar desafíos y alcanzar el éxito. Mi esposa me apoya demasiado en cuestión de... yo llego a la casa y trato no platicar mucho del trabajo, por lo mismo de que uno de repente se envuelve tanto en el trabajo, y platico la parte pues padre que hay, también a ciertas dificultades y demás, pero yo trato de dividir mucho el trabajo y la familia.
aunque como te digo, es un componente muy grande. La segunda parte es que dentro de la compañía está mi directora, que es Estela Jiménez, que también ella tiene otra visión muy diferente. Yo soy ingeniero, soy muy cuadrado y demás. Ella es diseñadora, entonces tiene toda esa parte creativa. Entonces, esa parte de simbiosis que he hecho con ella para poder dirigir al grupo nos ha funcionado muy bien porque yo puedo separar mi familia, mis problemas, tener esta dueta de director, presidente con ella y poder platicar y apasionarnos sobre ideas. Porque muchas veces la pasión del trabajo cuando llegas con la familia, sobre todo ese tipo de negocios de innovación, es difícil explicar lo que estás haciendo. Cuando le digo a mi hijo, oye, mi hijo le digo, oye, ¿qué crees que es tu papá? Y él me dice, es que yo sé que tú eres inventor. Porque él, todo este concepto de innovación es un tema muy pesado. Y si le digo, bueno, soy programador, pues bueno, soy desarrollador de tecnología. Pero esa parte de innovar es muy difícil explicarle a familiares y demás. En este caso, con mi directora, está muy padre porque yo puedo permear la innovación que ella también vive día a día con nosotros y yo puedo descargar, digamos, esa parte familiar directamente dentro de la compañía. Generar confianza en el equipo, tanto entre colaboradores como desde los directivos, es esencial para crear un ambiente de trabajo colaborativo y productivo, impulsando el éxito organizacional. Te comento, nosotros tenemos mucho dentro de la compañía esa pasión por las personas. Entonces, confiamos mucho en el equipo y lo que sucede con ellos. Lo que te voy a platicar que ha sido equivocaciones que hemos aprendido de ellas es muchas veces cuando estamos desarrollando el equipo, de repente, y otra vez en la parte de innovación, tenemos que tener mucha disciplina, porque al final la parte de poder generar metodologías de innovación y que esto pueda ser replicable genera una disciplina dentro del corporativo. Y eso puede generar, y te comento este caso en específico, donde teníamos una directora de innovación y lo que pasó con ella fue que al momento de ver toda esta disciplina, empezar a ver cómo teníamos y cómo resolvíamos los problemas, ella no termina su maduración con nosotros en cuestión de la parte ética y lo que sucede es que al momento de salirse y poner, digamos, esta nueva compañía, empieza a haber un ruido de como un spin-off de nosotros, de cómo se desarrollaba esta innovación dentro del corporativo. Y fue un error muy grave de nosotros porque cuando metíamos a toda la gente, y te vuelvo a comentar de la parte de pasión y demás, la parte de ética la contemplábamos como algo que existía. Y teníamos nuestros exámenes psicométricos, lo que tú quieras, pero no teníamos reforzado eso. El día de hoy, nuestra directora de recursos humanos, que se llama Catherine, lo que hace ahora ya no nada más es la pura visión directamente de exámenes, sino son entrevistas personales, entrevistas con psicólogos. O sea, ya empezamos a hacer otro tipo de manifestación con estas personas de saber cuánto les va a afectar tener un éxito y un apasionamiento como el que se tiene dentro de innovación. Es muy difícil contártelo. Ayer decíamos, cómo te levantas en la mañana y piensas una nueva idea. Es muy difícil contártelo, pero el nivel de involucramiento y apasionamiento de las personas hace que esto se vuelva algo muy grande, pero también puede ser algo muy negativo. Entonces, en este caso, como te comento, perdimos un poco el estribo en apasionarnos tanto y de repente, si no tienes los cimientos bien puestos en la parte ética y en la parte monetaria, de entender que el dinero es pasajero y que no una finalidad de innovación es generar más dinero, sino es el ayudar a más personas, el hacer más eficiente. O sea, hay muchas cosas que la innovación debe premiarse éticamente y no únicamente económica. Entonces, lo que aprendimos de ese error fue que todas las personas que están involucradas en la parte de innovación y dentro del corporativo, tenemos un componente fuerte de ética que platicamos con ellos para que no se nos vaya a volver a pasar esta parte de que se vayan más por una parte económica que una parte ética como compañía. El pensamiento colectivo es esencial para alinear un equipo de trabajo hacia un mismo rumbo, fomentando la colaboración, la innovación y el logro de objetivos comunes en la empresa. Algo que desde el principio traté de hacer en esta compañía era el que tuviéramos muchas cabezas, el que pudiéramos pensar en un conjunto y no una sola persona. ¿Qué es lo que sucede? El día de hoy yo tengo una visión, tengo esas ideas de innovación y demás. Mi directora lo que hace es trata de entender lo que yo trato de decir, lo ejecuta y los demás directivos del corporativo hacen la magia que suceda. Entonces, cuando hay una pregunta muy difícil que se puede ir de abajo hacia arriba, en este caso, lo que yo hago es directamente con ellos tratar de solucionarlo. Porque si yo doy solo la respuesta, empieza la costumbre que acabas de decir tú,
de esta organización vertical, que nada más el de arriba es el que tiene que responder y se acabó. Yo lo que trato de hacer con todos es, esta es la visión, este es el camino que traemos. Si tenemos dudas, comentámosla entre nosotros como pares, porque cada uno tiene algo diferente que puede aportar desde la persona de creatividad, de desarrollo y de innovación. Entonces, por ese lado, sí trato mucho que en el negocio hagamos una permeada de colaboración y cuando tengamos una duda muy fuerte, entre todos colaboremos. Y yo ser un guía, que esa es la realidad de los líderes. Los líderes no venimos a mandar, venimos a ser guías. O sea, lo que sucede con nosotros es que tenemos una experiencia por los años que hemos estado o por nuestras verticales en las que nos hemos especializado, pero no lo sabemos todo. Y aquí en la parte de salud, y lo aprendí con los médicos, siempre hay que llevar la colaboración. Búscate los problemas más graves en la parte médica y no lo resuelve un doctor, sino es una serie de doctores que piensan en una solución y sobre eso termina. Es el mismo caso de innovación. No puedo tener yo solo la única palabra, sino lo que hago es, bajo la visión y los caminos que yo he vivido, platico con las personas, se documentan, vemos la solución y se hace una sola propuesta entre todos nosotros. Los líderes empresariales memorables son aquellos que inspiran, innovan y empoderan a su equipo, dejando un legado de éxito y transformación. Yo sé que de repente hay mucho el legado, me encantaría dejar un legado en la parte de innovación, pero algo que yo te lo comento, algo que se ha perdido mucho es la parte de felicidad. Todo el mundo piensa el ser recordado por haber tenido mucho dinero, el ser recordado por haber inventado algo. Yo me quisiera ser recordado porque era una persona muy feliz, porque hice feliz a los demás, porque llegamos a una calidad de vida. Entonces, si tú me dices el día de hoy, oye, y si te acuerdas de Gustavo, era el que siempre estaba riéndose, y mucha gente me decía, la sonrisa perpetua, porque yo trato con todos siempre sonreír, y es difícil, no todos los días son buenos, como dices tú. Hay días que tengo que desahogarme, lo trato de hacer mucho en privado para que no se vea, pero la mayoría de veces trato de ser feliz para que los demás también tengan la misma felicidad. Y acuérdate que la felicidad se puede contagiar. Entonces, por ese lado, ¿cómo quisiera recordado? Como una persona que fue feliz y que dejó un legado. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.